Les mando un fuerte saludo. Mi nombre es Henry Valverde. Soy odontólogo graduado de la Universidad Nacional de Chimborazo en el año 2016. Soy especialista en endodoncia por el Centro Universitario Ningá en Brasil en el año 2018. Fue mi graduación y actualmente soy maestrando en docencia universitaria de la Universidad Europea de Madrid en España, ¿no? El tema de hoy que nosotros vamos a presentar es diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las reabsorciones radiculares. Este tema, a mi criterio muy personal, es muy importante porque nos va a dar unas nuevas pautas diagnósticas a través de una nueva clasificación tridimensional de reabsorciones radiculares externas propuestas por Patel en el año 2018. Entonces es un tema que en realidad es muy reciente y que nos va a permitir entender de mejor manera cómo están dispuestas las reabsorciones radiculares con respecto a la raíz, ¿sí? Entonces, como toda actividad formativa, vamos a tener unos objetivos de aprendizaje. En estos objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto para esta charla, vamos a contextualizar al espectador sobre la importancia del diagnóstico de las reabsorciones radiculares. Vamos a proporcionar la comprensión de la nueva clasificación tridimensional de reabsorciones radiculares. Vamos a mostrar las alternativas de tratamiento en caso de reabsorciones radiculares. Vamos a dar el pronóstico de las reabsorciones radiculares con los diferentes tratamientos propuestos, ¿sí? Para adentrarnos un poquito a este tema de reabsorciones radiculares, nosotros vamos a considerar primero las características histológicas generales de los tejidos que vamos a tener presentes y las células presentes a nivel de este proceso de reabsorción, ¿sí? Aquí vamos a tener 5 células muy importantes. Las primeras células provienen del ligamento periodontal. Estas células son conocidas como restos epiteliales de Malacés, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, embriológicamente hablando, cuando se produce el proceso embrionario de la formación de los dientes, nosotros vamos a tener en cuenta que la vaina epitelial de Herwig es aquella que va a inducir al desarrollo de la raíz embrionariamente. Esta vaina de Herwig va a dejar restos epiteliales de Malacés presentes a nivel del ligamento periodontal como células epiteliales. Si nos acordamos un poquito de periodoncia y hablamos un poquito del ligamento de inserción, vamos a acordarnos que ahí tener restos epiteliales de Malacés como células epiteliales y vamos a tener también cementoblastos. Estos cementoblastos van a estar a nivel de los fibroblastos que conforman este ligamento de inserción, ¿sí? ¿Qué más tenemos de células importantes para que se produzca un proceso de reabsorción a nivel radicular? Vamos a tener los osteocitos, ¿sí? Los osteocitos son las células del hueso. Vamos a tener los macrófagos, que es parte del sistema inmunitario y es la primera línea de defensa del organismo. Muy importante en este proceso de reabsorción entenderlo porque estos macrófagos presentan una superficie precursora clástica, que la veremos más adelante, ¿sí? Y por último vamos a tener a los osteoblastos, que son las células originadoras de hueso, ¿sí? O de aposición de hueso. Como les iba mencionando, para que se produzca un proceso de reabsorción y de aposición ósea, nosotros vamos a tener una unidad multicelular básica, conocida como BMU o Bone United Multicellular Bone, es algo así en inglés. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos aquí? Los osteocitos van a producir unos mediadores químicos conocidos como RANKL, ¿sí?
estos rank L y el factor de crecimiento epitelial van a hacer que se produzcan células clásticas a nivel del hueso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aumenta la producción de rank L más el factor de crecimiento epitelial y estos osteocitos van a provocar una disminución de osteoprotegerina, ¿sí? Este es el mecanismo para la formación de las células clásticas, en este caso los osteoclastos. Si nosotros vamos por el lado de la regeneración, tenemos en cuenta que los osteoblastos van a hacer que el factor de crecimiento epitelial aumente, el rank L disminuya y aumente la producción de osteoprotegerina, ¿sí? Esta osteoprotegerina va a ser aquella que va a impedir que las células o los mediadores químicos rank L se unan a los rank que están presentes a nivel de la superficie de la precursora clásica de los macrófagos. Yo sé que esta parte es un poco engorrosa y es un poco fea de entenderla, por eso les voy a presentar aquí un videito en el cual nosotros vamos a poder ver en imágenes lo que acabamos de decir en palabras, ¿no? Entonces, esta es la regulación de la actividad osteoclástica, en la cual vamos a poder observar que a nivel del hueso existen los osteoclastos, obviamente, que como ustedes pueden observar son células multinucleadas. Y por la parte de atrás, de color morado, tenemos los osteocitos, ¿sí? Como les mencionaba, los osteocitos van a producir rank L. Este rank L van a unirse a los receptores rank, que es esa superficie que les mencionaba que tiene los macrófagos. Al momento que se van a ir uniendo, estos van a activar una célula mononuclear clástica que después se convertirá en una célula multinucleada clástica conocida como osteoclasto, ¿sí? Ahí podemos observar la unión de estas células uninucleares a una célula multinuclear clástica. En este caso, se va a denominar osteoclasto porque su célula diana es del hueso, entonces va a reabsorber hueso. En el caso de que el rank L es conectado con una osteoprotegerina, esta osteoprotegerina va a hacer que no permita la unión con los receptores rank de los macrófagos. Si ustedes pueden observar ahí, existe un rechazo y no se produce la unión. Entonces, si no se produce la unión, no existe formación de osteoclastos y obviamente aquí se van a producir o se van a generar osteoblastos para que vaya remodelando el hueso. Esta es la parte creo que más fea de esta charla, pero muy importante recordarla, ¿no? Porque esto es el inicio de un proceso de reabsorción que es en realidad muy importante conocer. A nivel de las células del ligamento periodontal, como les comentaba al inicio, vamos a tener los fibroblastos. Estos fibroblastos van a tener dos células importantes. Por un lado, vamos a tener los osteoblastos, que van a estar más cercanas hacia el hueso alveolar. Son células blásticas o generadoras de hueso que van a estar más cercanas al hueso alveolar. Obviamente, estamos hablando estas células dentro del ligamento periodontal. Y por otro lado vamos a tener los cementoblastos. Estos cementoblastos a nivel del ligamento periodontal van a estar más cercanas a la superficie radicular y por ende va a ser considerada como una defensora de la superficie radicular. ¿Sí? Estos cementoblastos van a producir o van a formar un precemento que es aquella lámina protectora del cemento radicular, ¿sí?
Por otro lado, tenemos las células epiteliales, que como les mencioné en un inicio, van a ser los restos epiteliales de Malacés. Estos restos epiteliales de Malacés son muy importantes porque van a tener o van a ser los generadores del factor de crecimiento epitelial. Este factor de crecimiento epitelial es muy importante porque va a mantener la línea periodontal y va a evitar la reabsorción hacia la superficie radicular. Recordemos que el hueso está en un constante proceso de reabsorción y modelación, ¿sí? Eso no lo podemos parar porque es un proceso normal, no es patológico. El único encargado de mantener fuera de la superficie radicular este proceso reabsortivo es el ligamento periodontal, ¿sí? Para iniciar vamos a tener la clasificación. La clasificación de las reabsorciones, según el estudio de Patel en el año 2018, nos menciona que van a tener un origen fisiológico y patológico. Una reabsorción fisiológica obviamente se puede dar en una sola circunstancia, ¿no? ¿En qué tipo de circunstancias se puede dar las reabsorciones fisiológicas? Se puede dar en los dientes temporarios, cuando va a ser el proceso fisiológico de reabsorción para que pueda salir el órgano dentario definitivo, ¿sí? Ese es el único proceso de reabsorción fisiológica. El resto de reabsorciones son reabsorciones patológicas. Por ende, tenemos una clasificación de este tipo de reabsorciones patológicas. La primera que a mí me gustaría comentarles es el mecanismo del proceso, ¿sí? Si hablamos del mecanismo del proceso, aquí nosotros vamos a tener dos tipos de reabsorciones muy importantes. Aquí vamos a tener reabsorciones inflamatorias y reabsorciones por sustitución, ¿sí? Según la superficie dentaria que va a estar afectada, nosotros vamos a diferenciar tres tipos de reabsorciones, ¿sí? Vamos a diferenciar una reabsorción interna, una reabsorción externa y una reabsorción que puede ser interna y externa, ¿sí? O externa e interna. El origen puede ser de las dos maneras. Vamos a tener, de acuerdo a su evolución, en paralizadas y reparadas. Reabsorciones activas, aquellas que vamos a tener porque tenemos distintos causantes de este tipo de afecciones que van a hacer que la reabsorción se produzca, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso y vamos a tener obviamente paralizadas y reparadas. Y según el número de dientes, tenemos aquellas que son solamente simples o aquellas reabsorciones que son múltiples. En un mismo paciente podemos tener reabsorciones externas o internas localizadas en diferentes cuadrantes y de una origen o de una patología igual o distinta, ¿sí? De acuerdo a la región radicular afectada, nosotros vamos a tener reabsorciones a nivel de tercio cervical, medio y apical. La primera reabsorción que les mencionaba y que me parece a mí una de las más importantes es la reabsorción por el mecanismo del proceso o la clasificación del mecanismo del proceso, ¿no? Aquí vamos a tener que los cementoblastos, cuando tienen una muerte celular o una hipoxia de estas células, vamos a tener una actividad de los odontoclastos. Estos odontoclastos van a empezar a reabsorber la raíz, ¿sí? Si nosotros tenemos la reabsorción de la raíz,
por esta activación odontoclástica, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que deberíamos hacer es eliminar la causa o eliminar el proceso inflamatorio. Si nosotros eliminamos este proceso inflamatorio, van a actuar, recuerdan ustedes que les mencioné, los restos epiteliales de Malacés, que van a hacer que se regenere el ligamento periodontal. Una vez regenerado el ligamento periodontal, con el factor de crecimiento que va a generar los restos epiteliales de Malacés, va a convertir a esta reabsorción en una reabsorción inflamatoria, ¿sí? Obviamente una reabsorción inflamatoria tiene un pronóstico bueno porque es reversible. Eliminada la causa, eliminamos el proceso. Si no eliminamos la causa, este proceso reabsortivo va a seguir. Si este proceso reabsortivo va a seguir, entonces vamos a tener la muerte de las células epiteliales. En este caso, la muerte de los restos epiteliales de Malacés. Estos restos epiteliales de Malacés, obviamente, ya no va a generar una protección a la superficie radicular y estas células osteoclásticas que están en constante cambio van a dirigirse hacia la superficie radicular, porque recordemos que es un proceso inflamatorio a nivel del periodonto. Entonces, si tenemos este proceso inflamatorio, las células clásticas avanzan hacia la superficie radicular y esta se convierte en una reabsorción sustitutiva. Aquí quisiera también mencionar que la molécula de unión entre las células clásticas que vienen o se van a dirigir hacia las células clásticas de la superficie radicular, en este caso los odontoclastos. Para que se produzca esta unión entre una célula clástica de una célula muy distinta, vamos a tener la osteopotina, que va a ser el factor de unión o la molécula de unión entre estas dos. Una vez que se une el odontoclasto con el cementoclasto, las van a empezar a actuar de la misma forma, pese a que tienen célula diana muy distinta, ¿no? Entonces empieza el proceso de reabsorción. Cuando existe un proceso de reabsorción sustitutiva, es un proceso de reabsorción irreversible con un muy mal pronóstico, ¿no? Entonces, resumiendo esto, para que entendamos un poquito mejor, si hay cementoblastos, si hay muerte de cementoblastos y muerte restos epiteliales de Malacés, vamos a tener una reabsorción sustitutiva, que es irreversible. La muerte de cementoblastos y los restos epiteliales de Malacés actúan cuando ya nosotros identificamos la causa. Esta va a ser una reabsorción inflamatoria que va a ser reversible. ¿Sí? Hasta aquí espero que no les esté cansando. Es un poquito medio complejo. En realidad es muy interesante, ¿no? Porque es un proceso de cómo se originan las reabsorciones. Ya vamos a ir adentrándonos un poquito a lo que nos gusta como clínicos, que son las radiografías y los métodos diagnósticos, ¿no? Clínicos, que eso es lo que nos interesaría en este caso. Otro tipo de reabsorción, vamos a tener la reabsorción inflamatoria externa, ¿sí? Esta reabsorción inflamatoria externa, la característica principal de ella es que proviene de la necrosis del órgano dentario, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener muy comúnmente un proceso de reabsorción inflamatoria externa en las periodontitis apicales crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los contenidos necróticos que están dentro del órgano dentario en el sistema de conductos radiculares
estas endotoxinas se van a dirigir hacia el periápice y obviamente aquí vamos a tener la actuación de macrófagos, cementoclastos, para tratar de eliminar este tejido extraño que el cuerpo obviamente lo reconoce y lo que quiere es degradarlo, ¿no? Si no eliminamos la causa, esto va a continuarse y como podemos ver en la imagen que está con una letra B, ahí tenemos el proceso de reabsorción. Esa zona blanca que ustedes pueden apreciar en esa imagen se conoce como laguna de Howship. Esta laguna de Howship es aquella que tiene albergada dentro de su composición a macrófagos y a osteoclastos. Ustedes pueden identificar ahí que sería un proceso de reabsorción a nivel del periápice. Otras formas de que ocurra este tipo de reabsorción inflamatoria por luxación moderadas y graves, subluxaciones. Recordemos también que hay luxaciones intrusivas y extrusivas. Como estas luxaciones y estas subluxaciones lo que hacen es romper a nivel del periápice las células o los tejidos que van a vascularizar a los órganos dentarios. Por ende, hay una muerte del órgano dentario, ¿no? Las avulsiones en un 30% es lo más común en estos casos de inflamatorias externas y, como les mencioné en el inicio, una periodontitis periapical crónica. Radiográficamente, nosotros vamos a ver la sombra radiolúcida a nivel del periápice, pero microscópicamente e histológicamente podemos observar que a nivel del periápice existe un proceso de reabsorción, ¿sí? Esto es muy importante tomarlo en cuenta al momento de la instrumentación, ¿sí? Porque no es lo mismo realizar un tope apical en un ápice completamente cerrado que realizar un tope apical en un proceso de reabsorción inflamatoria externa, ¿sí? La patogénesis de la reabsorción inflamatoria externa obviamente es por la contusión a nivel del ligamento periodontal, ¿sí? Recordemos que existen varios factores para que esta contusión se produzca. Por ende, vamos a tener una lesión dental traumática, ¿no? Si existe una lesión dental traumática, para que el cuerpo produzca una curación, obviamente por su propio sistema de defensa, va a empezar a producir osteoclastos y macrófagos. Estos osteoclastos y los macrófagos van a producir un daño a nivel del precemento protector ubicado a nivel de la superficie de la porción radicular. Y aquí van a activar a los odontoclastos. Como les mencionaba anteriormente, este osteoclasto más el odontoclasto van a empezar a degenerar tejido dentario, ¿no? Obviamente, cemento radicular y dentina radicular. Como les mencionaba, las causas, avulsiones dentales, lesiones por luxaciones o subluxaciones moderadas o graves y presiones. Pueden ser originadas por tratamientos ortodónticos, por dientes impactados y por quistes y tumores presentes a niveles de los periápices. Una vez eliminado el tejido, este tipo de reabsorción es reversible, ¿no? Esto es importante considerarlo. Si nosotros eliminamos el tejido necrótico a tiempo, este proceso va a ser reversible y vamos a tener una curación apical, ¿sí? Como podemos ver en estos cortes histológicos, aparte de la reabsorción en la imagen B de la parte de arriba, aparte de la reabsorción del tercio apical,
nosotros podemos ver que existe la acción de células de defensa en la embocadura del conducto radicular que van a empezar a formar calcificaciones, ¿sí? Estas calcificaciones van a tratar de impedir que las células clásticas que están ya en el periápice sigan avanzando hacia la superficie radicular. El cuerpo es muy sabio y por ende él mismo genera su propio mecanismo de defensa. Si nosotros le ayudamos con el tratamiento endodóntico, obviamente esta reabsorción va a frenarse, ¿no? En esta imagen inferior derecha podemos ver en el gráfico amarillo cómo ya existe, aparte de la reabsorción a nivel del periápice y el daño a nivel de la pared radicular, nosotros ya podemos observar que existe aposición de tejido óseo en una parte donde deberíamos tener tejido dentario, ¿no? En este caso, deberíamos tener dentina y cemento y ya no podemos observarlo porque esta reabsorción ya está mucho más avanzada. Radiográficamente, en este caso, reportado en el libro de Cohen, Vías de la Pulpa, tenemos un tratamiento endodóntico radiográficamente que no se encuentra en unas buenas condiciones. Y por ende, el paciente acude con sintomatología más que todo a la percusión, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos observar que el paciente ya tiene una patología a nivel de la raíz y en la raíz distal aparentemente no se ve que existe un aumento en el ligamento periodontal, ¿no? El paciente se le ofrece el retratamiento para tratar de salvar a ese dientecito y obviamente quitarle la sintomatología. Y como la mayoría de los pacientes no accede a este retratamiento, se descuidó, regresa a los 3 años y 3 meses, se le realiza un control radiográfico nuevamente y ¿qué podemos observar? Una caries a nivel mesial muy grande, extensa, y podemos observar que la reabsorción a nivel de la raíz distal es muy grande y por ende ya prácticamente ha destrozado o ha reabsorbido completamente el tercio apical, ¿sí? Entonces, si estos casos no son identificados y avisados a tiempo a los pacientes, obviamente nosotros vamos a tener la responsabilidad de decirle al paciente, usted necesita un retratamiento, porque puede ocurrir un proceso de reabsorción inflamatoria que a la final terminaría en la extracción del órgano dentario, ¿no? Otro tipo de reabsorción importante es la reabsorción cervical externa. Esta reabsorción cervical externa es muy amplia, ¿no? Y muy compleja de entenderla. Recordemos que al ser una reabsorción cervical externa, nosotros vamos a tener el punto de origen a nivel de el borde gingival o en la unión entre la encía y el diente, vamos a tener el origen de este tipo de reabsorción. ¿Cómo podemos identificar clínicamente este tipo de reabsorciones? Por un cambio de coloración a nivel del tejido dentario. Si nosotros recordamos, el esmalte es translúcido y por ende se le va a ver un poco rosado, ¿sí? Como podemos ver en la primera imagen, en ese órgano dentario 2.1, a nivel de su borde cervical, tenemos este cambio de coloración a nivel de ese esmalte, por ende se le realiza una radiografía al paciente y se le puede observar que ya tiene un proceso de reabsorción cervical, ¿sí? Radiográficamente nosotros podemos ver que aparentemente esto está limitado a las paredes proximales, ¿sí? Si nosotros realizamos una tomografía, podemos observar que ya existe una reabsorción
externa, interna, y que incluso ya puede estar comprometiendo un poco la pared palatina de este incisivo central, ¿sí? En la parte inferior izquierda tenemos también un proceso de reabsorción externa cervical. Si ustedes pueden ver en la tomografía número E, el origen es a través del borde cervical, pero en la parte palatina, ¿sí? Radiográficamente en imagen D nosotros no podemos diferenciarlo, ¿no? Y obviamente el paciente viene con sintomatología porque está topando obviamente el tejido pulpar y viene con sintomatología al frío, al calor, tomamos la radiografía, bueno, podemos observar que aparentemente se le ve el conducto, hacemos un tratamiento de endodoncia. Si nosotros no tratamos de una manera integral al paciente, podemos causar un problema mucho mayor, como puede ser la extravasación de hipoclorito de sodio a través de estas reabsorciones que están ya prácticamente comunicando con tejidos blandos, ¿sí? Entonces, muy importante el diagnóstico correcto de este tipo de patologías. Nosotros si ya observamos radiográficamente que tenemos una imagen que no es muy común a la normalidad de un paciente, sí o sí debemos empezar a tener el criterio de solicitarle una tomografía al paciente. La tomografía o la imagen tridimensional para estos casos es fundamental. No existe otro examen diagnóstico aparte de la tomografía que nos permita dar una resolución adecuada a estos casos, ¿sí? Para ello, Heitersey en el año de 1999 va a realizar una clasificación. Esta clasificación, obviamente para la época, fue realizada por imágenes radiográficas, ¿no? Tenía aquí imágenes radiográficas con la cual nosotros podíamos identificar las reabsorciones a nivel proximal, ¿sí? Eran las más comunes, pero recordemos que un diente también tiene superficie dentaria que va desde vestibular hacia palatino en los superiores y de vestibular hacia lingual en los inferiores, que eso radiográficamente, por más que nosotros realicemos las técnicas de angulación que hemos aprendido a nivel de posgrado y pregrado, no vamos a poder identificar hacia dónde se dirige de vestibular hacia palatino, ¿sí? En este caso, Heitersey propone una clasificación en la cual la clase 1 es una pequeña lesión cervical con una penetración superficial a nivel de la dentina, sin compromiso pulpar, ¿sí? Entonces aquí el paciente obviamente no va a tener sintomatología, únicamente podríamos ver clínicamente, podríamos ver que a nivel del borde gingival vamos a presentar un cambio de coloración, ¿no? Cambio de coloración rosáceo que nos puede llevar a este diagnóstico. Algo muy importante también en este tipo de diagnósticos es el uso de la sonda periodontal, ¿sí? La sonda periodontal nos va a ayudar, ¿por qué? Porque aparte de tener un sondaje mayor a 3.5, que es considerado lo normal, vamos a tener un sangrado abundante. Este sangrado abundante obviamente se va a producir porque en esta zona, recordemos que hay macrófagos que van a hacer que esta zona se encuentre muy vascularizada. Por ende, vamos a tener mayor presencia sanguínea a nivel de este tipo de reabsorciones. La clase 2 va a ser una lesión bien definida cerca de la pulpa coronal, pero con poca o ninguna extensión hacia la dentina radicular. Sí, es decir, es una lesión amplia que está abarcando el tercio cervical, pero que no está comprometiendo el tejido pulpar. Entonces, tiene un buen pronóstico de tratamiento, ¿sí? Más adelante mencionaremos los diferentes tipos de tratamientos para este tipo de patologías.
vamos a tener una clase 3, que vamos a tener aquí una reabsorción invasiva más profunda, en la que el tercio coronal de la raíz está completamente afectado y obviamente esta reabsorción se va a dirigir hacia el tercio medio radicular. Recordemos que las reabsorciones también van a tener más adelante, cuando veamos ya la tridimensionalidad, va a ir en forma de que las reabsorciones van a ir desgastando alrededor de la pulpa, ¿sí? O tema de conductos radiculares. Alrededor, no va a ir directamente hacia la pulpa, ¿no? Entonces, esta es una de las características de las reabsorciones radiculares, ¿sí? En la clase 4, nosotros vamos a tener una lesión que se va a extender más allá del tercio coronal de la raíz, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen radiográfica, obviamente como clínicos vamos a tener esta complicación o nos vamos a encontrar este tipo de casos, ¿no? Que se trata las reabsorciones como que fuera únicamente un proceso de caries a nivel cervical, cuando no se realiza un buen diagnóstico. En este caso que tenemos ahí presentado, tenemos una restauración de la cara palatina del dentario 2.1 y vamos a tener una reabsorción que se le puede identificar claramente, ¿no? Obviamente el paciente terminó perdiendo ese órgano dentario y ahí se hace el estudio en el cual nosotros podemos ver que es un órgano dentario que con otro tipo de abordaje clínico se hubiera podido resolver su patología, ¿sí? En el corte histológico también podemos observar que en estos casos la pulpa dentaria en órganos dentarios anteriores por lo general es muy amplia. Es hacer esta pulpa? Cuando ya se siente agredida, va a tratar de irse cerrando, ¿sí? O se va a ir aparentemente calcificando para formar nuevo tejido dentinario alrededor de esta pulpa para protegerla, ¿no? Obviamente esto no puede ser permanente porque va a llegar el punto de que el paciente ya va a empezar a tener sintomatología, ¿no? Si obviamente el paciente ya no tiene sintomatología y nosotros lo detectamos a tiempo, podemos darle una resolución con un pronóstico bueno, ¿sí? ¿Cuáles son los factores predisponentes para que se realicen este tipo de reabsorciones? En este estudio comparativo presentado por Patel y su grupo, comparación entre los datos presentados en el año de 1999 por Heitelsey, que tal vez pueden ser considerados ya unos datos demasiado antiguos para la época que estamos viviendo, y con una comparación con el nuevo estudio de Maverick y Patel, en la cual nosotros podemos interpretar gráficamente de que prácticamente Heitelsey no se equivocó. Él tenía muy claro de que los tratamientos ortodónticos es la principal causa de las reabsorciones dentarias externas, ¿sí? En este caso, en los años 1999 se decía que había un 28.4% de pacientes con ortodoncia que tenían reabsorciones radiculares. Obviamente, aquí depende mucho de la fuerza, porque obviamente la ortodoncia consiste en reabsorción y aposición de hueso a través de movimientos ortodónticos que se va a dar a nivel del ligamento periodontal. Aquí este ligamento va a estar inflamado, produciendo este tipo de reabsorciones, pero estas reabsorciones van a ser controladas, ¿no? Ahora recordemos que existen personas que tal vez pueden realizar tratamientos de ortodoncia o que ofrecen tratamientos de ortodoncia en menos tiempo
y obviamente las fuerzas de tracción o de movimiento de estos dientes van a ser mayores a las que fisiológicamente el diente podría soportar. Entonces, ahí está la causa de por qué son considerados esos tratamientos los más agresivos para que se produzcan reabsorciones radiculares. Otra causa muy común es las avulsiones, en este caso, o los traumatismos que se pueden ser tratados a tiempo, tienen un mejor pronóstico, ¿no? Si ya tenemos una avulsión con un tiempo mayor a 20 minutos extraalveolarmente el diente, ya empezamos a tener, según la literatura, vamos a tener lo más probable una reabsorción sustitutiva, ¿sí? Eso es lo más probable en todos los artículos revisados, esa es la probabilidad. Entonces, para mantener estos dientes en su sitio, obviamente deberíamos considerar las formas de guardar el elemento dentario no en seco, en una servilleta, en un papel, por lo general, como nos traen los padres, obviamente asustados, deberíamos nosotros a empezar como clínicos tratar de darles pautas a los pacientes de qué medios podemos utilizar para movilizar estos dientes avulsionados en este caso. Más adelante igual hablaremos del tema, ¿sí? Hábitos parafuncionales, poca higiene oral, obviamente también otra causa de reabsorciones radiculares, porque aquí tendríamos ya una inflamación a nivel del ligamento periodontal y obviamente caries, ¿no? Entonces, si el ligamento periodontal está afectado, obviamente vamos a tener reabsorciones radiculares. ¿Por qué? Porque las células epiteliales y los cementoblastos van a estar afectados, ¿sí? Las malas oclusiones, obviamente, también es otro factor fundamental para que se produzcan reabsorciones, porque nosotros vamos a dar una fuerza o una presión excesiva hacia el ligamento periodontal, generando hipoxia, ¿no? Eso es importante. Si vamos a generar hipoxia a nivel de las células periodontales, nosotros vamos a considerar de que ese órgano dentario en un futuro próximo va a presentar reabsorción radicular. Otra consideración importante es la extracción de dientes vecinos, obviamente por la manipulación que se genera a nivel del ligamento periodontal del diente vecino, nosotros vamos a destruir este ligamento periodontal. Si tenemos una destrucción del ligamento periodontal, tenemos células de defensa y estas células osteoclásticas van a tener un camino libre hacia la superficie radicular que, como cualquier tipo de célula que va a degenerar, va a querer porque es una célula nueva, es algo nuevo que esta va a querer es comerlo y fagocitar, ¿sí? Infecciones virales. En este caso nosotros tenemos una infección viral producto de el virus, herpes virus felinus 1, tipo 1. En estudios recientes se ha podido determinar que este virus, en la mayoría de pacientes tratados y con los casos publicados, hemos tenido que la causa fundamental, todos los gatos que estuvieron con estos pacientes tenían este herpes virus tipo 1 felinus, ¿sí? Una condición importante de tenerlo en cuenta. Hacerlo incluso hasta dentro de nuestras preguntas rutinarias en historia clínica para poder nosotros ir determinando qué es el causante de este tipo de reabsorciones. Recordemos que ya casi hablar de reabsorciones idiopáticas es casi improbable, ¿no? Porque ya tenemos la mayoría de estudios los cuales nos permiten identificar cuáles son los factores predisponentes para tener una reabsorción, ¿sí? En ese caso, en el año 99, decía Heitersen que el 16.4% de reabsorciones eran idiopáticas, ¿no?
Y ahora, obviamente, con estas nuevas informaciones, nuevas investigaciones en esta área, podemos determinar que casi idiopáticas, muy pocas en realidad. Existen casos que sí pueden ser considerados idiopáticos, pero ya en una muy baja cantidad, ¿no? Y también vamos a tener las cirugías ortognáticas como una de las principales causas, porque al momento de realizar el tratamiento quirúrgico, vamos a estar agrediendo tal vez ligamento periodontal o células del tejido óseo del hueso alveolar que está cubriendo a los órganos dentarios vecinos en donde se realiza el corte de esta cirugía, ¿no? Entonces, esa entre las más probables. Ahora, ¿qué órganos dentarios son los más afectados? Obviamente, los incisivos maxilares centrales, el órgano dentario 1.1 y 2.1, son los más afectados porque en los niños tenemos la mayor prevalencia de avulsiones, ¿no? Entonces, siempre debemos considerar que una reabsorción puede ser producto de un traumatismo. Los caninos, por ser un órgano prominente, que también cuando existe golpes se van a ver afectados, ¿no? Eh, los primeros maxilares, los primeros molares superiores e inferiores también van a ser considerados los más afectados, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la reabsorción radicular interna, ¿sí? La reabsorción radicular interna puede ser producida por un proceso inflamatorio o por un proceso sustitutivo, ¿sí? Para que haya este proceso sustitutivo, nosotros vamos a tener un daño a nivel de la predentina del conducto y un daño en la capa exterior de los odontoblastos, ¿sí? Si nosotros este daño, nosotros vamos a tener más seguro un proceso de reabsorción interna. ¿Por qué se puede producir una reabsorción interna? Por traumatismos, caries e infecciones periodontales. También una causa muy común y que es una práctica que lastimosamente se ha visto que se realiza es el calor excesivo en restauraciones dentarias, ¿no? Cuando existe un calor excesivo en las restauraciones dentarias, inducimos a un daño en la predentina del conducto y obviamente, ¿qué es lo que pasa aquí? El odontoclasto empieza a degenerar tejido eh, eh, está a nivel del conducto radicular, a nivel de su alrededor, ¿no? Bases de hidróxido de calcio. Aquí en la literatura que hemos revisado, podemos encontrar que actualmente ya existe otro tipo de materiales de protección pulpar que van a permitir que no produzca una irritación pulpar. En este caso vamos a tener biocerámicos, ¿no? Recordemos que el hidróxido de calcio va a ser un excelente protector pulpar, pero también cuando está mayor cercanía a la pulpa dentaria, este va a producir una reacción inflamatoria aguda, ¿no? Fisuras dentarias, también otra de las causas de una reabsorción interna, y la anacoresis, que es un proceso de infección propio del organismo que se va a dar a través del tejido sanguíneo del propio cuerpo, ¿no? Entonces, a través del tejido sanguíneo puede ser que ingrese al órgano dentario y produzca un daño a nivel de predentina de conducto y un daño de odontoblastos, ¿sí? En este caso, que podemos ver nosotros aquí, existe radiográficamente una lesión periapical extensa, ¿sí? Que cuando se le realiza el examen de la fistulografía con un cono de gutapercha, obviamente determinamos de que es de origen dentario. Al examen tomográfico, nosotros podemos ver que hay una reabsorción netamente interna, que no hay una comunicación externa con el hueso y por ende es aparentemente mucho más fácil de tratar. Recordemos que en estos casos, sí o sí,
la obturación tiene que ser termoplastificada. Puede ser termoplastificada de onda continua por técnica de Max Paden, puede ser de la manera que ustedes gusten, pero siempre para rellenar estos defectos necesitamos sí o sí de que la gutapercha ingrese y que cubra totalmente la superficie de la reabsorción. No pensarlo, realizar una técnica de condensación lateral al frío, porque las paredes dentinarias son muy débiles y obviamente podríamos ocasionar una fractura dentaria, ¿sí? Vamos a ver unos casitos en donde vamos a poder observar o identificar si en realidad es una reabsorción interna. Radiográficamente nosotros podemos observar que a nivel del tercio cervical de la raíz podemos ver un orificio aparente que si nos ponemos a pensar puede ser una reabsorción en realidad interna, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos aquí el tratamiento de endodoncia convencional, podemos cometer un gran error. ¿Por qué? Al momento de que hacemos el examen tomográfico, nos damos cuenta de que no es una reabsorción interna, sino es una reabsorción externa que tiene una comunicación, obviamente, o un canal de comunicación externo, ¿sí? Entonces, si le vemos en esta vista sagital, podemos observar que no es una reabsorción interna, ¿no? En este otro caso, de un primer molar superior derecho, una pieza 16, podemos observar de que existe un proceso o una imagen que nos puede radiográficamente hacernos creer de que estamos ante un proceso de reabsorción interna, ¿no? Si nosotros hacemos el examen tomográfico en este corte sagital, lastimosamente vemos que ya existe una gran destrucción de la superficie radicular de la raíz palatina y en esta vista axial, en este corte axial, vemos que existe también ya un compromiso, ¿no? En este caso, el tratamiento a seguir en este paciente es la exodoncia, ¿no? Porque ya existe una gran destrucción del órgano dentario. Vamos a ver otro casito de este premolar, en el cual tenemos un proceso de reabsorción, ¿sí? Ubicado a nivel cervical, podemos pensar de que es una reabsorción interna con el examen tomográfico, descartamos esa posibilidad. Obviamente tenemos ya un proceso de reabsorción externo de la tabla, de la pared vestibular de ese premolar, ¿sí? Y obviamente aquí esta reabsorción no está solamente eh, dada para este premolar, sino también para el molar, ¿no? Entonces, en el corte axial nosotros identificamos que tenemos un tipo de reabsorción múltiple por la cantidad de dientes abarcados que están en este nivel y justamente en esa hemiarcada, ¿no? Tenemos la suerte de que está en la misma hemiarcada, pero hay veces de que no está estos procesos de reabsorción en la misma hemiarcada. Por eso, si es que ustedes tienen un paciente con una reabsorción en un órgano dentario, en cualquier hemiarcada, siempre es importante revisar todos los órganos dentarios para descartar que exista la posibilidad de que tenga un proceso de reabsorción a nivel de otro órgano dentario que no esté vecino o que esté a nivel tanto de maxilar superior o maxilar inferior, dependiendo de cómo esté su posición, ¿no? Por último, vamos a tener este casito en el cual nosotros podemos ver aparentemente una fístula a nivel de este órgano dentario 41. Radiográficamente podemos observar que existe un tratamiento de endodoncia que aparentemente no está mal realizado
porque no existe una lesión periapical, pero podemos observar que existe un proceso de reabsorción a nivel del tercio medio radicular, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos eso, podemos interpretar tal vez de que el clínico anterior no tuvo tal vez un sistema de termoplastificación y fue realizado con una técnica de condensación. Podemos llegar a pensar, ¿no? Si solamente tenemos la radiografía. Entonces, ¿qué haríamos? Nosotros cogemos, hacemos un aislamiento, retratamiento y cometeríamos un error, ¿no? Porque si nosotros en el examen tomográfico podemos valorar y diagnosticar que tenemos en específico ya un proceso de reabsorción externa, ¿no? En este caso, y para concientizar un poco en todo tipo de diente que haya que realizar el retratamiento y más con antecedentes de este tipo de reabsorciones, nosotros sí o sí necesitamos ahora más que nunca realizar un examen tomográfico, ¿no? Bueno, ahorita vamos a pasar a un tema importante que es la clasificación tridimensional de Patel, que es en realidad un tema muy nuevo para clínicos o endodoncistas, tal vez un poquito antiguos, que ya hemos estado en algún recorrido en la endodoncia, podemos decir que esto para nosotros es nuevo, ¿no? Yo me gradué en el 2018 y tal vez yo me estaba graduando y Patel recién estaba sacando la clasificación. Entonces, prácticamente nosotros que estamos de la generación 2018, para nosotros este tema es nuevo en realidad, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante esta clasificación porque nosotros la que conocíamos y la que nosotros estudiamos era la clasificación de Haytersen, ¿no? Siempre decíamos que tenía una limitante, pero no, en realidad no teníamos ese conocimiento de esta nueva clasificación. Entonces, actualmente manejamos ya esta clasificación que es muy importante porque nos da indicativos a nivel de altura, la extensión circunferencial y la proximidad al conducto radicular, ¿no? En base a la altura, Patel hizo la clasificación, la primera identificándolo con números, la segunda identificando de extensión circunferencial, identificándolo con letras mayúsculas y por último la de proximidad al canal radicular, identificándolo con letras minúsculas, ¿no? Entonces, la primera clasificación de estas reabsorciones tridimensionales dadas a nivel de la altura es a nivel de la unión amelocementaria o coronaria a la cresta alveolar, ¿sí? La segunda se va a extender hasta el tercio cervical de la raíz y apical hacia la cresta ósea, subcrestales, ¿no? La tercera se va a extender hacia el tercio medio de la raíz y la cuarta se extiende hacia el tercio apical de la raíz, ¿no? Entonces vamos a tener, de acuerdo a la altura, dividido en la porción radicular en 4 partes. La primera, que va a estar de la unión amelocementaria hacia arriba o de la cresta alveolar hacia arriba. La próxima, que es la que está subcrestal de la cresta alveolar hacia abajo sin llegar hasta el tercio medio, ¿no? Eso es importante. La tercera vamos a tener que está involucrando tercio medio y la cuarta el tercio apical de la raíz. Según la extensión circunferencial, vamos a tener 4 posibilidades de clasificación. En este caso, la letra A mayúscula van a ser menores de 90 grados, la letra B mayúscula va a ser más de 90 grados y menos de 180 grados, la C más de 180 grados y menor de 270 grados, y la D obviamente va a tener más de 270 grados, ¿no? Vamos a tener la proximidad al canal radicular, que va a estar identificada con la D minúscula cuando están confinadas a la dentina, es decir,
que están bordeando el tejido pulpar, ¿sí? Está confinada en la dentina, bordeando el tejido pulpar, y otras que en realidad que va a ser identificada con la P minúscula, que va a estar en contacto con la pulpa, ¿sí? Teóricamente se le ve un tanto compleja, pero si nos vamos a la imagen radiográfica, vamos a poder identificar de mejor manera, ¿no? Entonces, un tip en este caso, vamos a identificar la cresta alveolar. En esta línea amarilla de la imagen B, podemos ver la cresta alveolar. Entonces, si es que está hacia arriba, ¿qué tipo de clasificación era? Era tipo 1, porque va a ser supracrestal, ¿no? Pero si nosotros vemos e identificamos, podemos cometer un error diagnóstico. ¿Por qué? Porque más arriba está la unión amelocementaria, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ahí, podemos tal vez equivocarnos un poquito. En el examen radiográfico igual vemos que está a nivel de la unión amelocementaria y supracrestal, ¿no? Entonces, a nivel de altura, nosotros vamos a decir que esta reabsorción va a ser tipo 1 en altura, ¿no? O vamos a identificarla con 1 en altura, ¿sí? De acuerdo a la extensión circunferencial, si nosotros podemos ver en la imagen C, vamos a tener que no está avanzado más de 90 grados. Por ende, va a ser menor a 90 grados y esta va a ser identificada con la letra A mayúscula, ¿sí? Y por último, vamos a tener la lesión si está confinada la dentina o en contacto con la pulpa. Para eso nos sirve este corte axial tomográfico, también para poder identificar este tipo de situaciones, si es que está a nivel de la pulpa o si está confinada a nivel de la pulpa, ¿no? En este caso, vemos que no está a nivel de la pulpa y por ende va a ser una lesión de identificado con D minúscula, ¿sí? Entonces, esto sería una clasificación 1 A mayúscula, D de Pate, ¿sí? ¿Por qué nos sirve mucho tratar de manejar este tipo de diagnóstico tridimensional? Una, para la comunicación con el odontólogo referidor, ¿no? El odontólogo referidor nos puede decir, ¿sabe qué? Tenemos un caso de Patel 1AD en el cual nosotros podríamos ofrecerle un plan de tratamiento adecuado, ¿sí? O tal vez, si nosotros como endodoncistas no tenemos ese desarrollo motriz, debemos ser muy conscientes, o si no tenemos todo el equipo, debemos ser muy conscientes en referir a nuestro colega endodoncista, pero sabiendo de que nuestro colega endodoncista nos va a nosotros estamos tratando, ¿no? O lo que nosotros intentamos decir. Si nosotros diagnosticamos bien, obviamente nuestro colega le vamos a poder incluso hasta dar un plan de tratamiento y él verá la mejor opción para el paciente. Aquí no es ver la mejor opción para el profesional, sino ver la mejor opción de curación para el paciente, ¿no? Porque el paciente viene a nosotros para dar, que le den una solución a su patología, ¿no? Tenemos este otro caso en el cual nosotros vamos a poder hacer este ejercicio muy práctico de la clasificación de Patel, en la cual nosotros vamos a identificar, primero, qué es lo que nos interesa saber en estos casos, dónde se encuentra la unión amelocementaria. Si nosotros vemos en la imagen E, la línea amarilla, podemos ver que es la unión amelocementaria, que está en este caso en conjunto con el nivel de la cresta ósea, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay una parte subcrestal y otra parte que es subcrestal y otra que está supracrestal, ¿sí? Entonces, como está subcrestal, nosotros vamos a darle la clasificación de altura con el número 2, porque es subcrestal, ¿no es cierto? De acuerdo a la extensión circunferencial, nosotros podemos identificar en el corte axial que existe un compromiso de más o menos unos 180 grados, 170 grados tal vez. Entonces se encuentra
entre esa relación de 90 a 180 grados y por ende vamos a darle la B mayúscula, ¿no? Por la extensión circunferencial. Y por último vamos a tener la proximidad al canal radicular, ¿sí? O a la pulpa radicular. En este caso, nosotros podemos identificar en el corte axial, en imagen F, que está muy cercana a la pulpa. Por ende, le vamos a dar la letra P minúscula, ¿no? Entonces sería una clasificación 2B mayúscula, P minúscula de Patel. Vamos a darles el último casito de refuerzo para que ya no se aburran, en el cual vamos a poder identificar que lo primero, ¿no? Vamos a identificar cresta alveolar, ¿sí? Cresta alveolar, línea amelocementaria. Para esto nos va a servir este corte sagital de la tomografía, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos observar línea amelocementaria que se encuentra muy por debajo incluso, ya casi llegando hasta tercio medio, ese proceso de reabsorción. Entonces, en altura, nosotros podemos decir que se extiende hacia el tercio medio radicular, por ende es 3, ¿no? Si nosotros podemos observar en la imagen I, en la extensión circunferencial, podemos observar que ya existe un comprometimiento de más o menos unos 270 grados, ¿sí? Está más o menos en ese rango, ¿no? Porque ya está abarcando absolutamente o casi la gran mayoría de toda la superficie circunferencial. Entonces, en este caso sería una D mayúscula. Y la proximidad a la pulpa dentaria, aquí no queda duda, porque está ya prácticamente en contacto con la pulpa dentaria y vamos a tener una letra P minúscula, ¿no? Entonces sería una clasificación 3 de mayúscula P. Vamos a tener unas consideraciones importantes de estas reabsorciones externas, ¿no? Primero, el portal de entrada. El portal de entrada puede estar dado a nivel cervical, como es el caso de que hemos visto, y puede estar dado también el portal de entrada a nivel de tercio medio o tercio apical radicular. La progresión tridimensional de la reabsorción es muy variante. Si nosotros realizamos un estudio comparativo de una tomografía realizada a un paciente para diagnosticar una reabsorción el día de hoy, de aquí en un mes, el paciente ya va a tener completamente otro tipo de reabsorción que va a ir modificándose, ¿sí? Va a ir modificándose dependiendo de qué, del sistema hormonal del paciente. Si este paciente no tiene buenos hábitos higiénicos, también va a verse afectado esto, ¿no? La lámina de predentina protectora del conducto va a resistir a la reabsorción hasta un cierto tiempo, ¿no? Entonces, si es que ya existe una comunicación con la pulpa, como es en el caso de Patel, las P minúscula, obviamente el tratamiento va a variar. Por lo general, vamos a tener otras alternativas de tratamiento que igual les voy a seguir dando, ¿no? La sustitución de tejido reabsorbido por tejido mineralizado, como pudimos ver al inicio, incluso en imágenes de cortes histológicos, siempre va a estar presente en estos casos. Y vamos a tener una remodelación activa de los tejidos reabsorbidos hasta convertirlos en tejido óseo, ¿no? ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos para estos casos de reabsorciones tridimensionales? ¿Sí? Tenemos la reparación externa del defecto reabsorbido. En este caso, se plantea la excavación del defecto y la restauración de la cavidad. La excavación del defecto puede ser realizada con un abordaje quirúrgico y eliminado completamente, ¿no? Hay muchos autores y mucha literatura que nos menciona la utilización del ácido tricloracético al 90% durante un minuto después de eliminar todo este tejido de granulación de este defecto encontrado a nivel radicular, ¿no?
y después, posterior al alisamiento de las paredes, realizar el cubrimiento con un material biocerámico. Esa alternativa de tratamiento, en realidad yo la he visto en muchos casos, pero también existen casos en la cual se va a realizar solamente la enucleación de este tejido de granulación, y posterior a esto vamos a tener una restauración con un biocerámico, que también va bien, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de casos vamos a utilizar esto? En la clasificación 1AD minúscula de Patel, en el 2AD y en el 2BD, ¿sí? La reparación interna y tratamiento endodóntico, esta en cambio va a ser realizada el tratamiento endodóntico y la excavación y la restauración del defecto reabsortivo. Hay muchas personas que cuando hacen el abordaje quirúrgico y realizan esta excavación y restauración del defecto, también realizan en ese instante el aislamiento del órgano dentario y realizan una eliminación parcial del tejido pulpar y colocan dentro del conducto radicular un cono de gutapercha, el mismo que va a evitar de que el material biocerámico ingrese al conducto radicular y nos eh, haga un taponamiento del mismo, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa muy viable para estos casos, ¿no? Tiene que ser realizado bajo aislamiento absoluto. ¿En qué tipo de casos se puede dar esto? En la clasificación 2CP de Patel, en la 2DP de Patel, 3CP, 3DP, ¿no es cierto? Entonces, en todas estas comunicaciones que van a estar con afección a la pulpa, ¿no? Otra alternativa que nosotros vamos a tener en cuenta es el reimplante intencional. Nosotros tenemos reabsorciones a nivel de lugares que no son accesibles por un tratamiento quirúrgico o que puede ser muy agresivo para el paciente al realizar un tratamiento quirúrgico para llegar a una zona apical o articular. La opción más viable en estos casos es el reimplante intencional, ¿no? Aquí que se realiza la extracción del diente endodóntico, se restaura o se reconstruye la reabsorción inaccesible con la enucleación del tejido de granulación y con el sellado con un material biocerámico, ¿no? Aquí vamos a tener después de eso la eliminación del coágulo y la reinserción. ¿En qué casos nos puede servir eso? En 3AD de Patel y 3BD de Patel, ¿no? Y tenemos otro tipo de reabsorciones que pueden ser manejadas con un control tanto clínico como radiográfico, porque estas pueden ser que las reabsorciones sean que ya llegan a un punto de estar detenidas, ¿no? Entonces son dientes intratables con gran pérdida de estructura radicular y reabsorciones detenidas, como les mencionaba. En la clasificación de Patel, 2,4-DD y 2,4-DP, ¿no? Y por último tenemos también la extracción del órgano dentario, ¿no? Este va a estar indicada cuando no existe la posibilidad del tratamiento endodóntico y mucho menos de un cerrado de este tipo de defectos. El órgano dentario no va a ser restaurable, entonces obviamente debemos realizar extracción y ponernos de acuerdo con nuestro implantólogo de confianza para que le realice el tratamiento, ¿no? Vamos a presentar aquí un casito, ya vamos ahorita a los artículos de revisión de casos de la Journal of Endodontics. Yo en realidad soy un enamorado de estas revistas, de la Journal of Endodontics y International Endodontics Journals. Creo que desde que salí del posgrado tengo esa buena costumbre de descargarme un artículo de cualquier tema, en especial de endodoncia, y leerlo por lo menos un artículo al mesito, ¿no? Entonces yo me he puesto esa meta para tratar de mantenerme actualizado y en realidad es una buena práctica que recomiendo incluso hasta para alumnos de pregrado o para odontólogos generales, que es una forma de actualizarse, ¿no? Y de la persona que le gusta lo que hace, obviamente
tiene que estar actualizado constantemente. Entonces, en este artículo de Krug, es un tratamiento quirúrgico que se realiza con una abulsión o un reimplante intencional con una abulsión del traumática, ¿no? Cuando tenía un proceso de extensión cervical activo. ¿Qué se plantea en este artículo Krug? Existen 4 posibilidades de tratamiento, ¿no? Un tratamiento quirúrgico con o sin alargamiento de corona, más el cesado con MTA. Recordemos que en zonas anteriores estéticas, realizar un alargamiento de corona para cesar una reabsorción que puede estar extendiéndose incluso hasta tercio medio radicular. Obviamente nosotros, en vez de causarle un buen tratamiento o darle un buen tratamiento al paciente, podemos causarle un daño, ¿no? Porque es una zona estética en donde no vamos a tener una buena regeneración del tejido periodontal. Entonces, esa opción muy descartada, ¿no? La aplicación, como les mencionaba, del ácido tricloroacético al 90% durante 1 minuto, más un cemento biocerámico en obturación, es una opción que en la literatura está muy documentada y que es una de las mejores. La extrusión ortodóntica más un tratamiento protésico es una opción también muy viable, pero ¿qué debemos considerar aquí? Primero, el tiempo que vamos a tener que esperar para realizar la extrusión de esta raíz de su alveolo, ¿no? Y por otra parte, el tratamiento protésico que el paciente va a tener que realizarse. Entonces, si nos ponemos a sumar estos valores, vamos a hacerle un tratamiento de la abulsión, vamos a tener un tratamiento protésico, vamos a tener tratamiento endodóntico y vamos a tener obviamente el cesado de este defecto reabsortivo. Entonces, obviamente al paciente le va a salir una cuenta demasiado grande y el paciente, ¿qué es lo que les va a decir? Mejor sáqueme, doctor, colóqueme un implante, ¿no? Si nosotros queremos ser un poco más conservadores en este sentido, podemos tratar de realizar la abulsión del diente a través de unos aparatos que nos van a permitir realizar esta abulsión sin realizar mucho trauma a nivel de los tejidos periodontales, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una opción de reimplante intencional. En este caso, en donde tenemos una clasificación 2BP de Patel, obviamente hay un compromiso pulpar, el paciente, como ustedes pueden ver, es un diente número 1.1 con un compromiso que está cerca, está subcrestal y en realidad hacerle ahí un abordaje quirúrgico sí sería una buena opción, ¿no? Pero en este caso el paciente o el grupo de estudio le realiza al paciente la abulsión a través de ese sistema que ustedes pueden ver, que es un sistema de abulsión de órganos dentarios atraumático, y al momento que le sacan los pacientes, al paciente el órgano dentario, este dientecito va a ser introducido a un medio de cultivo que se le conoce como el dento safe. Si nosotros nos acordamos en nuestras clases de traumatismos, podemos siempre considerar esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor medio de transporte para un diente abulsionado? Obviamente es el dento safe, pero nadie sale a la calle diciendo, hoy me voy a caer de boca y me voy a abulsionar un diente, ¿no? Entonces, esto es lo que siempre me acuerdo yo de la clase de traumatismo, de que nadie va a tener a la mano en su cartera o en su bolso el dento safe para coger y meterle el diente y llevarlo al clínico para que le realice el reimplante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor medio de transporte de un diente abulsionado? Obviamente es el dento safe, porque es un medio de cultivo específico para mantener las fibras periodontales en buen estado y con vitalidad, y nos sirve para realizar este tipo de casos, ¿no? Pero el medio de cultivo, el medio de transporte, perdón, más adecuado para transportar un diente abulsionado es el mismo alveolo dentario, ¿no?
Entonces debemos recomendar al paciente o al padre de familia o a la persona que le esté acompañando al niño en ese momento que la colocación inmediata del órgano dentario en el alveolo tiene que ser en ese momento, ¿no? Se le salió el diente y póngalo como puedan el diente dentro del alveolo. ¿Por qué? Porque el alveolo es el único sistema que va a ser el ideal para este diente, ¿no? Obviamente tiene temperatura, tiene sus propias células de ligamento periodontal, tiene su propio mecanismo de defensa inflamatorio. Entonces, obviamente, nosotros, ¿qué debemos decirles a los pacientes en casos de avulsiones? ¿Sabe qué? Colóquele el diente y al momento que ya llega la consulta, nosotros podemos nuevamente preparar ese alveolo, realizar una avulsión intencional, porque obviamente no es que le van a ferulizar al paciente, ¿no? Entonces nosotros vamos a ya colocar nuevamente en posición nuestro órgano dentario y realizar la férula, ¿no? Bueno, en este caso, volviendo al tema, me sé emocionar y a veces me desvío del tema. En este tema en específico, se realiza ya la avulsión del diente. Como nosotros podemos ver, le realizan el tratamiento de endodoncia. En este caso, se realiza con un sistema ENTU 702, con una lima de tope apical 60. Para realizarle el estudio radiográfico, les mencioné que le utilizaron aquí el DentoSafe, entonces le colocaron al órgano dentario en el DentoSafe y le realizaron el tratamiento, la toma radiográfica para verificar el tratamiento endodóntico, ¿no? Una vez determinado que está bien el tratamiento, se realiza la posterior eliminación o alisamiento de estas paredes de reabsorción, el grabado ácido, obviamente el Bondi, y se lo realiza con una resina bulk, se le realiza el cesado del órgano dentario, ¿no? De este defecto reabsortivo y como podemos ver en imagen número E, siempre van a estar hidratando el diente con el DentoSafe para evitar la muerte de las células periodontales. Como podemos ver en el gráfico F, se mantienen a nivel radicular. Por otro lado, tenemos ya la eliminación del coágulo y el posterior, después de la intrusión de este órgano dentario avulsionado a propósito, tenemos que ferulizarlo durante 2 semanas y podemos ver radiográficamente el control a las 2 semanas que el diente prácticamente está en su sitio, no existe una reacción inflamatoria a nivel del ligamento periodontal, no hay ningún signo aparente de patología, lo que sí se refería en este estudio que tenía más o menos el paciente una movilidad grado 2, ¿no? Pero obviamente después de que se le retiró la férula, el paciente se le dio un control y a los 2 años y medio el paciente se mantiene con su órgano dentario, no hay un signo ni síntoma en este órgano dentario y tampoco no existe la anquilosis, ¿no? ¿Cómo se puede diagnosticar una anquilosis clínicamente? A los test de percusión, si nosotros escuchamos un sonido metálico, estamos hablando o estamos pensando de que ese órgano dentario está con un proceso de anquilosis, ¿no? Vamos a ver otro artículo de la solución de las reabsorciones externas a través de la terapia regenerativa endodóntica, ¿no? Entonces aquí vamos a tener factores muy importantes a considerarlos. Primero, la desinfección de este órgano dentario, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que la desinfección del órgano dentario tiene que ser realizado, ¿sí? En donde nosotros podemos realizar terapia regenerativa endodóntica en dientes con ápices abiertos, ¿no? Entonces eso nos queda absolutamente claro a todos. Entonces, después de que se realiza la desinfección, vamos a tener, obviamente, la producción de células madre y el desarrollo que van a inducir al desarrollo radicular, ¿no?
Recordemos que antes la terapia regenerativa endodóntica se realizaba con el mismo coágulo sanguíneo del paciente. Esto tenía ciertos problemas porque recordemos que el coágulo de sangre, al momento que ya se forma, este no se va a introducir hacia los túbulos dentinarios y por ende no va a cumplir este anhelado proceso de producción de células madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea ahora? Y lo que actualmente en cirugía o en tratamientos periodontales se maneja es los plasmas ricos en plaquetas y los plasmas ricos en fibrina. Aquí vamos a identificar cuál de los dos nos sirve en estos tratamientos endodónticos. Los dos plasmas son excelentes. ¿Por qué? Porque dentro de su composición tiene células madre y factores de crecimiento que van a ayudar a que se produzca esta regeneración endodóntica, este engrosamiento de las paredes dentinarias y obviamente un cierre apical, que eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Con un plasma rico en plaquetas vamos a tener que en las primeras 24 horas este plasma va a producir células madre y factores de crecimiento, ¿no? Pasadas las 24 horas, su poder prácticamente de acción ya no se daría y ese sería una deficiencia del plasma rico en plaquetas en uso de terapia regenerativa endodóntica. Pero si nosotros utilizamos plasma rico en fibrina, este va a actuar de 7 a 14 días y aquí hay algo muy importante, que va a tener proteínas curativas y que son quimioatrayentes, es decir, estas proteínas, como son quimioatrayentes, ingresa el plasma rico en fibrina hacia los túbulos dentinarios y va a atraer las células madre que van a estar en contacto con el ligamento periodontal. Entonces, aquí va a ser un factor muy importante considerarlo para hacer terapia regenerativa endodóntica, ¿no? El protocolo, en la primera cita, obviamente vamos a hacer una irrigación con hipoclorito de sodio. El autor nos menciona que debe ser al 1.5%, un secado con puntas de papel y aquí, bueno, los que fueron mis compañeros o los que tienen la escuela brasileña, tal vez ahorita me van a matar por lo que voy a hablar, ¿no? Pero revisé bastantes artículos y bastante bibliografía en esto y recomiendan una pasta triantibiótica, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la mayoría de algunos de mis compañeros, el profesor de farmacología decía, ¿no? ¿Cómo van a meter fármacos adentro del conducto? Eso siempre hacen los endodoncistas, es una locura. El fármaco actúa de forma sistémica, ¿no? Pero en muchos casos reportados, en realidad nosotros tenemos en consideración de que esta pasta triantibiótica funciona y funciona muy bien. Entonces, ¿cómo se prepara esta pasta triantibiótica? Metronidazol más furosemina acetilo y ciprofloxacina. Vamos a conseguir tabletas de 250 miligramos, las vamos a triturar y las vamos a disolver en suero fisiológico, ¿no? Hasta tener una pasta de consistencia cremosa que pueda ser llevado hacia el conducto radicular, ¿no? Vamos a mandarle 3 semanas con obturación provisional. Obviamente la obturación provisional tiene que ser realizada con ionómero de vidrio en todos los casos de endodoncia, no solamente en estos casos de endodoncia regenerativa, ¿no? Y en la segunda cita, obviamente vamos a tener, me olvidaba, en la primera cita se le puede realizar con un anestésico con vasoconstrictor, ¿no? No hay ningún problema en este sentido. En la segunda cita, sí, procurar utilizar un anestésico sin vasoconstrictor. En este caso, el autor nos menciona que utiliza anestésico, el mepivacaína al 3%. Vamos a realizar también para retirar esta pasta triantibiótica, vamos a utilizar una irrigación profusa con 20 ml de esta al 17%, un secado con puntas de papel y vamos a colocar el PRF. ¿Cómo vamos a colocar el PRF? ¿No? Vamos a obtenerlo el PRF
a través de 40 ml de tejido sanguíneo, sacado obviamente del paciente. Vamos a centrifugar a 1800 revoluciones por minuto durante 8 minutos, ¿sí? Entonces, ese PRF, aquí está lo que les mencionaba, ese PRF va a ser colocado a nivel del conducto radicular y vamos a realizar un tapón con colágeno reabsorbible y un material biocerámico, ¿no? En este caso, el material biocerámico de elección para la terapia regenerativa endodóntica fue el biodentín. Y posterior a eso, un cesado con resina, ¿no? Debemos hacer una resina o un ionómero de vidrio hasta que el biodentín, obviamente, ya quede una capa bien dura, porque recordemos que para que endure el biodentín, más o menos tiene que pasar unos 15 minutos, un poquito más, dependiendo de las condiciones incluso climáticas en donde nosotros nos manejemos, y debemos realizar una restauración definitiva al diente, ¿no? Como pueden observar, ahí está la radiografía de los casos que la trataron con este tipo de protocolo. Podemos observar la fistulografía, una lesión periapical muy amplia. Es un niño de 12 años, obviamente tiene el historial de trauma. Los padres no recordaban cómo fue el trauma y lo que se le hizo al paciente, obviamente él ya tenía una anquilosis, por eso les mencionaba que a la percusión ya había un sonido metálico muy fácil de diagnosticar. Que tenemos nuestros dientes vecinos en los cuales realizamos una test de percusión y que es muy distinto a este sonido muy característico en estos dientes anquilosados, ¿no? Y tenemos ya el test de percusión vertical, que era positivo, test de vitalidad pulpar, obviamente tenía negativos, y se realiza esta alternativa, ¿no? Control a los 3 meses y a los 24 meses podemos, ya hay una curación prácticamente de ese proceso periapical que tenía y ya está empezando a formarse eh, eh, una apicoformación a nivel de ese órgano dentario, ¿no? En este otro caso podemos observar igual que existe una reabsorción sustitutiva, ¿no? Lastimosamente, como yo les mencionaba al inicio, estas reabsorciones sustitutivas prácticamente muy difíciles de manejar y por ende se realiza esta propuesta, ¿por qué? De una terapia regenerativa endodóntica por la producción, por el llamamiento de madre hacia el conducto radicular, ¿no? Pero si nosotros podemos observar el control a los 30 meses, observamos que esa reabsorción sustitutiva se mantiene, es más, ya existe un ensanchamiento del ligamento periodontal en la parte distal de este órgano dentario, pero no nos garantiza tampoco de que ese órgano dentario vaya a estar mucho tiempo o que esta funcione del 100%. Sí, es importante también tratar de realizar este tipo de manejos alternativos porque nosotros le damos al paciente un tiempo de vida al órgano dentario en boca muy importante, ¿no? Porque recordemos que si tal vez nos funciona unos 5 años, unos 8 años o unos 10 años, en 10 años el desarrollo de los implantes va a estar mucho más avanzado porque obviamente con la tecnología que estamos manejando en los actuales momentos, estamos cambiando prácticamente de sistemas de forma anual. Entonces, en 10 años, tal vez colocarle al paciente un implante, obviamente tendríamos o ganaríamos mucho, ¿no? Pero tratar de conservar el diente, por eso es que nos dicen que somos especialistas en salvar dientes, es porque necesitamos realizar todas las maniobras clínicas para mantener los dientes en boca, ¿no? Vamos a ver un poquito, no sé si ya están aburridos, ya quieren que termine, eh, no sé, pero bueno, ya creo que es el último casito de reporte y ya terminamos. Creo que me faltan unas 2 o 3 diapositivas más, pero no está les aburriendo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un metaanálisis
de los tratamientos ortodónticos para la inducción de reabsorciones externas eh, con tratamientos de endodónticos realizados, ¿no? Entonces, este tema también es muy importante y muy chévere conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque el tratamiento endodóntico, en estos casos de metaanálisis, que obviamente son estudios demasiado bien desarrollados, nos menciona de que el tratamiento endodóntico incluso frena estos procesos reabsortivos que se pueden producir cuando existen fuerzas excesivas ortodónticas, ¿sí? Entonces, no es considerado el tratamiento endodóntico un mecanismo de reabsorción o una forma de reabsorción para estos casos de, de reabsorciones externas, ¿no? Entonces me explico, si es que hay un tratamiento de endodoncia y el paciente utiliza brackets, si el tratamiento de endodoncia está bien realizado, no tiene patología pulpar asociada, entonces el tratamiento ortodóntico se va a hacer de la misma forma que en un diente vital, ¿sí? En este caso, se realizó el estudio y podemos identificar que existe la reabsorción de dientes endodónticamente tratados, más que todo en estos dientes que son muy comunes y que se han presentado incluso hasta en avulsiones, que son los más comunes para tener reabsorciones, ¿no? Entonces, en incisivos maxilares, tanto superiores como inferiores, ¿no? Entonces, eso es importante considerar que los incisivos son órganos dentarios que pueden generar reabsorción, incluso cuando se realizan tratamientos en dientes con endodoncia previa o sin endodoncia previa. Vamos a ver aquí esta serie de radiografías. Aquí podemos ver un órgano dentario que está realizado un tratamiento de endodoncia, que no tiene patología pulpar y que obviamente con el tratamiento de ortodoncia no tiene ningún problema, ¿no? Mejor podemos observar que el diente de al lado sí está con un proceso de reabsorción activa, ¿no? Recordemos que a los ortodoncistas, incluso que pueden estar conectados a esta sesión, que si es que ya nosotros identificamos que hay un proceso de reabsorción y si al control radiográfico nosotros vemos que ese proceso de reabsorción sigue, nosotros lo que debemos es suspender el tratamiento de ortodoncia, ¿no? Por lo menos un año al paciente, explicarle las razones y el motivo de por qué se está realizando este tipo de reabsorciones y suspender el tratamiento. En un año nuevamente se puede empezar a realizar el tratamiento, obviamente con la aplicación de fuerzas mucho menores de las iniciales, ¿no? Entonces, aquí podemos observar incluso todos los dientes reabsorbidos por tratamientos de ortodoncia, ¿no? En este caso, los incisivos centrales superiores son los más afectados. Bueno, y por último vamos a ver estos temas. Bueno, no es un tema importante que me pareció, ¿no? Enfermedades sistémicas que están asociadas a los procesos de reabsorción radicular. Sí, entonces en procesos de reabsorciones externas hay algunas enfermedades que pueden causar este tipo de patologías a nivel de la porción radicular. En este caso tenemos la esclerosis sistémica, tenemos también casos de hepatitis B reportados y también tenemos casos de pacientes que han recibido quimioterapias e incluso pacientes que están tratados con bifosfonatos en el proceso de la osteoporosis, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones se presentan en estos pacientes y pueden ser múltiples. En este caso, ¿qué es la esclerosis sistémica? En realidad yo les puse esto porque es un tema que prácticamente nosotros como odontólogos no conocemos mucho, entonces me pareció muy adecuado tratarlo porque hepatitis, bifosfonatos, todas esas otras patologías, sí, actualmente las manejamos, ¿no? Obviamente bifosfonatos por las osteonecrosis maxilares que se pueden presentar y obviamente por el resto de complicaciones que se puede tener, ¿no? Entonces, la esclerosis sistémica va a ser un daño a nivel de la microvasculatura del paciente, ¿no? Una desregularización del sistema inmune, una fibrosis generalizada,
Y aquí también vamos a tener unas manifestaciones orales muy importantes que hay que considerarlas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los trismos, ensanchamientos del ligamento periodontal, serostomía, rigidez en la lengua, telangiectasia, resorción ósea, calcificaciones pulpares, la telangiectasia, es un término medio complicado, incluso hasta de pronunciarlo, es un daño vascular que se puede ver, es un daño que se puede producir a nivel de mucosas de cavidad oral, incluso en la nariz. Es como unas tipo venitas que nosotros podemos verles con mucha gran cantidad y por lo general se puede también identificar porque el paciente que tiene telangiectasia va a presentar también no solo manifestaciones orales, sino manifestaciones a nivel del ala de la nariz, ¿no? Entonces son esas venitas rojitas que van a estar en algunos pacientes. Entonces eso también pueden presentar estos pacientes con esclerosis sistémica. Aquí vamos a tener un desequilibrio en la remodelación ósea, una osteoclastogénesis aumentada, que esto va a ser característico de los pacientes que están con enfermedades sistémicas o inmunocomprometidos, ¿no? Y la reabsorción cervical externa múltiple. En este caso radiográfico, nosotros podemos observar que la paciente en el examen tomográfico tiene reabsorciones múltiples radiculares, ¿sí? Como consideraciones finales, tenemos que la detección temprana de la reabsorción radicular es esencial para alcanzar un tratamiento acertado. El uso de una tomografía de haz cónico o el CBCT es indiscutible y primordial en el diagnóstico de reabsorciones radiculares, ¿no? Entonces, en estos casos, indiscutible de ahora en adelante pedir radiografías periapicales o sí, pedir una radiografía periapical inicial o hacerla en el consultorio, una radiografía periapical inicial, pero si ya sospechamos de eso, obviamente una tomografía, ¿no? El diagnóstico tridimensional de Patel permite una mejor comunicación entre el endodoncista y el odontólogo referidor, porque obviamente si tenemos un odontólogo que conoce de esta clasificación, él nos va a decir, vea doctor, ¿sabe qué? Tengo un paciente 2BP, uy, Diosito, ¿qué será eso? Entonces, no, ya debemos ponernos tanto odontólogos generales como endodoncistas a tratar de manejar un poquito más tipo de nuevas clasificaciones para poder tener una mejor comunicación incluso entre nosotros, ¿no? Seguimiento clínico y radiográfico de pacientes con antecedentes de reabsorciones externas tiene que ser permanente, ¿no? Mínimo, como se les recomienda a los pacientes, un control cada 6 meses sería lo ideal para, con pretexto de la profilaxis que se tiene que hacer, se realice el tratamiento, ¿no? Entonces, educar a los pacientes, decirles que son tratamientos en donde su órgano dentario puede quedar muy debilitado, su estructura, y que tiene que darse un seguimiento, ¿no? Un seguimiento adecuado, incluso para si es que existe algún tipo de complicación con el tratamiento que se realizó, podemos volver a intentar otro tipo de terapia, ¿no? Pero yo creo que sería lo ideal hacer una buena terapia con un buen diagnóstico desde el principio para que el paciente incluso siga contento con su tratamiento y con la propuesta realizada, ¿no? De tratamiento. Y el mejor medio de transporte de un diente evolucionado, como les mencioné, es el propio alveolo, ¿no? No importa si se le coloca al paciente de una manera equivocada, la porción palatina sea vestibular, no habría ningún problema, porque obviamente nosotros debemos hacer la preparación del alveolo y obviamente debemos ferulizar el diente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mejor medio de transporte y obviamente el intervalo de tiempo sea solamente de 20 minutos desde que ocurrió ese accidente hasta llegar a la consulta en caso de que vayan a transportarlo en seco, ¿no? Pasados los 20 minutos, la literatura nos menciona de que ya podemos empezar a tener complicaciones, ¿sí? No me queda más que agradecerles a la asociación, agradecer a la confianza depositada hacia los endodoncistas jóvenes.